Así es, hoy traeremos el video tutorial del cubo que están viendo en pantalla, del Square Zero. Así que si tú no sabes resolverlo, quédate que vas a aprender. Este cubo de aquí es bastante sencillo, el Square Zero. Si tú ya sabes resolver el Square One, este se te va a hacer muy fácil de resolver porque es bastante similar. Pero si todavía no sabes resolver el cubo Square One, te voy a dar dos tips. Los dos tips que te voy a dar tienen que ver con esta parte central. Si la tenemos deforme, como podemos verlo, tenemos que hacer lo siguiente, que es cortar, 2U, cortar, 2U y cortar. Y así de fácil tendríamos la parte de en medio a la normalidad. La otra situación es esta, que es que el cubo aparentemente está resuelto, pero esto está invertido. Sencillamente alineamos, hacemos un corte y aquí paramos. Y solo la parte central la giramos 180 grados. Ya teniéndolo así, giramos y devolvemos el cubo a la normalidad. Pues bien, después de explicar estos dos detallitos de los cubos Square One, vamos a pasar ahora sí con el tutorial bien. Este cubo vamos a comenzar con el paso número 1, que es poner las caras, la amarilla y la blanca, de manera correcta. Al ser solamente dos colores en dos caras, vamos a tener una cara con mínimo dos piezas del mismo color. Sencillamente, esta la vamos a unir con su compañera amarilla, que es esta de aquí. Así que sencillamente la ponemos por aquí, esta aquí, insertamos y ya tenemos dos juntas. Teniendo dos juntas ya la armamos. Sencillamente esta la ponemos a la izquierda y esta a la derecha. Giramos y tendríamos la cara completa. Y como lo que ya enseñé, para tener esto de manera normal, hacemos el algoritmo, que es básicamente dar 180 grados arriba. Y así completaríamos el paso número 1, que este más que nada es con soltura y práctica. El paso número 2 es básicamente ya completar el cubo directamente. Pero hay dos situaciones o dos algoritmos que voy a enseñar para hacerlo. El primero es que en una cara veamos que tenemos, por así decirlo, esta tira hecha. Hay dos situaciones, esta que la tira está hecha, aquí está, y esta de aquí que no tenemos tira en ninguna parte. Pero centrémonos aquí. Vamos a ponerla en su lugar para que se vea más bonito. Como vemos, para completar esta cara tenemos que invertir esta que choque aquí, la azul con la azul, y esta roja y verde que se venga aquí. Este algoritmo va a intercambiar estas dos, pero este algoritmo tiene un efecto secundario, por así decirlo. Este efecto secundario no es nada súper peligroso, así que no nos preocupemos demasiado. Básicamente, cuando hagamos el algoritmo, se lo vamos a aplicar aquí, a la cara blanca. Estas dos piezas se van a intercambiar, pero la cara blanca al final del algoritmo va a quedar en la parte de abajo, pero va a quedar armada. Vamos a hacerlo. El algoritmo para intercambiar estas dos piezas es el siguiente. Pongo la anotación. Es corto, U, corto, U', corto, U', ahora D normal, que es la parte de abajo, corto, U', corto, U', la parte de abajo ahora dos veces D, para el lado que sea. Y por último cortamos. Teníamos la cara blanca al principio arriba como explicaba y ahora la tenemos abajo, pero resuelta completamente. Este es el primer caso y el primer algoritmo, intercambiar dos de esta manera. Espera. No olvides que si te está gustando y funcionando este tutorial, puedes suscribirte al canal para estar atento a mis videos, más tutoriales, análisis de cubos, etcétera. Así que ve a suscribirte. ¿Ya lo hiciste? Muchas gracias, continúa viendo el tutorial. La segunda situación de la que hablábamos al principio era que la parte de arriba tenemos ahora sí que todo mal. Aquí ninguna tiene que ver con nada. ¿Qué es lo que pasa? Esta roja tiene que ir con su compañera roja y esta naranja con su compañera naranja. Hay que invertirla. Este algoritmo se puede realizar de cualquier posición, pero vamos a poner esto en su lugar. Por términos de estética, hacemos esto, 180 grados y devolvemos. Ahora sí, vamos a hacer el algoritmo. Es el siguiente. A ver, se me estaba olvidando. Este algoritmo también tiene un efecto secundario. Básicamente, cuando lo hagamos, esta pieza central va a quedar deforme, pero eso se soluciona rápido. Así que vamos a ver el algoritmo. Es el siguiente. Corto, U, corto, U',
corto, D, corto, D, corto, U', corto, U y corto. Se nos queda el cubo en la parte de arriba resuelto y el efecto secundario que les dije. Esto se pone deforme, pero se soluciona rápido. Giramos 180 grados, giramos 180 grados, giramos. Y así de sencillo tendríamos el cubo completamente resuelto. Este cubo, solamente para aclarar, como tiene estos cortes así sin nada que estorbar, no importa si esto lo tenemos a la izquierda o a la derecha. Los algoritmos son exactamente los mismos. Sencillamente por comodidad yo recomiendo que esté a la derecha. Algo más que quería agregar a este tutorial es que obviamente me basé en las instrucciones. Este cubo es bastante fácil, pero si ustedes quieren ser tryhards, ya directamente aquí están todas las situaciones. Yo solamente les comenté 2 algoritmos que para mí eran los más importantes. Espero les haya ayudado este tutorial a resolver este cubo. Más que nada una guía para saber bien los algoritmos, ya que básicamente es bastante sencillo este cubo. Ahora le meteré al Square 2, a ver, espero que no sea tan complicado. Pero este está bastante bien para pasar el rato. Así que despedimos, un saludo a todos, chao, 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 chao.